Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta vamos a hacer un camino, un largo camino que todavía tiene mucho que recorrer. Vamos a hablar del feminismo, del movimiento feminista, de lo que fue y sobre todo de lo que es hoy y de lo que puede ser mañana, en un momento en el que parece que todo está algo parado, no solamente en España, sino en muchos países del mundo. Para ello contamos con Lidia Falcón O'Neill. Ella es licenciada en Derecho, en Arte Dramático, en Periodismo y también doctora en Filosofía. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Wooster, en Ohio, y es creadora del Partido Feminista de España y de la Confederación de Organizaciones Feministas del Estado Español. Lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por compartir estos minutos. Pues muchísimas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Hablamos de esta historia del feminismo y no tanto porque yo quiera volver atrás ni explicar lo que es el movimiento feminista, sino porque me interesa sobre todo saber cómo estamos hoy. Hay una impresión generalizada, pues al igual que con la calidad de la democracia y con otras cosas, de que el feminismo está algo parado, de que el movimiento feminista, no tanto como cuestión política, sino como reivindicación de la propia mujer, tiene y está en un momento de impasse. Es cierto, es absolutamente cierto. También pasa con otros movimientos. Podemos hablar del movimiento estudiantil o del movimiento sindical o vecinal. Pero es producto pues, de la historia, del devenir de la propia historia. El movimiento feminista tuvo unos momentos de gran entusiasmo, de unas movilizaciones extraordinarias, porque salíamos de la dictadura y era imprescindible romper las cadenas que nos habían atado durante 40 años. Claro, ¿eso qué supuso? Pues que avanzamos en libertades, avanzamos en derechos, que pudimos ir abriéndonos paso las mujeres en el mundo laboral, en el que estábamos atrasadísimas, y en el mundo educativo, y alcanzamos algunos puestos, pocos, en la cultura o en la política. Eso significó, por un lado, que un sector de mujeres consideraron que ya habían alcanzado sus objetivos, ¿no? Sin tener una visión de más largo alcance ni más ambiciosa. Y por otro lado, lo que domina en el país, en varios países, es un sistema de partidos políticos. Y cuando los partidos políticos, ya después de las transformaciones y convulsiones de la transición, se instalaron y cada cual se puso su sitio y se adjudicó sus tareas, pues quisieron dejar poquísimo espacio a los movimientos sociales. Muchas mujeres que dirigían el movimiento feminista se dirigieron a estos partidos políticos, se instalaron en ellos, han cumplido sus tareas desde los bancos del Parlamento o desde el Ejecutivo y, por supuesto, claro, ya no son la vanguardia de un movimiento protestatario y crítico con el poder como tiene que ser un movimiento social, sino que se han convertido en funcionarios del Estado. Aquí surge desde luego la primera pregunta. Cuando un movimiento, en este caso, por supuesto, el movimiento feminista, sus miembros, las mujeres, adquieren pues, un cierto estatus, un cierto poder, efectivamente, sobre todo dentro de la política, ¿se deja de reivindicar de alguna manera el acomodarse? Es pues algo muy, muy negativo para poder continuar luchando. Por supuesto, pero es que además ese poder se lo dan los hombres, se lo dan las cúpulas masculinas de los partidos y la que se mueve no sale en la foto, ¿no? Esta es una frase ya tenemos clásica que dijo Alfonso Guerra en alguna ocasión. Y por lo tanto, estas mujeres que optan por un partido político, incluso aunque se crea de izquierdas el partido y de progreso, pues van cumpliendo el programa del partido, van cumpliendo las órdenes que les da el Ejecutivo e incluso se encuentran en una competición con algún hombre con que pierden, como pasó clarísimamente en aquellas primarias que se presentó Carmen Chacón. Y esto sucede solamente en España. En Francia no ha habido ninguna mujer que haya alcanzado siquiera que su partido la promueva para
la presidencia del país, y en Estados Unidos, cuando se presentó Hillary Clinton, por la que apostábamos todas las mujeres, yo creo, del mundo, con sus defectos y sus carencias, pero la apostábamos, pues sabíamos que no iba a ganar. Porque ya en Estados Unidos, cuando yo estuve al principio de mis viajes, hace 30 años se decía, ¿quién ganará antes la presidencia, una mujer o un negro? Y ya lo hemos visto. Entonces, estas mujeres que creen, yo les supongo la mejor buena fe, no vamos a hablar de ambiciones personales ni de nada así, que creen que pueden ir avanzando en el feminismo a través del partido político, lo único que hacen es retrasar ese avance. Pero en nuestro país, en España, se ha luchado mucho. Quizá no se ha luchado bien desde las bases. ¿En qué sentido? En la educación está todo y vemos que actualmente hay libertades o algún tipo de libertades, por ejemplo, entre la gente joven, pero quizá carecen de esa ambición de ser otra cosa y de ponerse al igual que sus pares, que serían los hombres. Bueno, pero eso es lo que se les ha enseñado, pues eso es lo que queremos para las jóvenes de nuestro país. En cambio, ¿cuántos libros se venden? ¿Cuántas entradas de teatro se compran? Y hoy mismo, esta mañana, comentaba con un compañero que decía que los libros eran muy caros. Decía, pues sí, evidentemente son caros, pero no vale más que una cerveza y un aperitivo, y no hay nadie que, si puede, renuncie a eso. Entonces, la venta de libros en España, a pesar de los decenas de miles de títulos que se publican, es misérrima. Eso lo podemos oír cada día de los editores. Y las entradas de teatro de verdad, no se venden. ¿Y qué películas tenemos? Y hablando de feminismo, cuando a Pedro Almodóvar y cuando Santiago Segura y cuando Alex de la Iglesia son los 3 directores de cine españoles más reconocidos del mundo, pues ya podemos ver el machismo que hay en nuestro país. Por cierto, el nuevo libro de Lidia Falcón, Los nuevos machismos, porque quizá detrás de este movimiento y de esta revolución que fue y que debiera estar, que es el feminismo, ha habido una contrarrevolución porque ha habido miedo. Bueno, evidentemente el enemigo está siempre en marcha. Y eso lo repito para que mis compañeras que se confían, y se confían porque la vida hoy no es tan dura como era para sus madres ni sus abuelas, ninguna muchacha de hoy vive igual que su abuela, y porque además pues hay un adormecimiento general, un producto pues de la sociedad de consumo por un lado, que es muy eficaz, y de la cultura que nos están transmitiendo. Y naturalmente, si no se ponen en marcha para reivindicar un mundo distinto, ¿verdad? Rosa Luxemburgo hablaba que había que trascender el pan cotidiano. Pues sí, en este momento hay gente en lucha por su pan, por su casa, por su educación, muy legítimamente, pero yo me temo que si les dieran un poquito de ese pan y un poquito de esa casa, ya enseguida se volverían hacia atrás, ¿no? Pero es que quien tenga casa y quien tenga pan también tiene que estar luchando. Primero porque en el mundo, en el ancho mundo al que nos dirigimos desde esta radio, hay unas injusticias espantosas. La situación de las mujeres en países asiáticos, en África, en Latinoamérica, pues es terrible en algunos aspectos. Pero además porque los grandes capitales, los grandes centros de poder económico, están destruyendo los pocos avances que los países más privilegiados, como son los europeos, se habían alcanzado, ¿no? Este estado del llamado bienestar que teníamos. Pues bien, se están acabando. El capital está obteniendo todos sus beneficios a costa de la explotación más absoluta de los trabajadores. Y por supuesto que lo tengan en cuenta todas las mujeres. Las más perdedoras serán ellas. Nos debemos dirigir aquí precisamente, y este programa va un poco de eso, la mitad de la población del mundo, quizá algo más de la mitad, somos mujeres. Y es curioso que esa mitad no se pueda enfrentar a la otra mitad. Esto no quiere decir que esto sea tampoco una guerra. Yo supongo, y dentro de que en su libro Los nuevos machismos nos explica cómo ahora mismo se está atacando precisamente al feminismo, pero también es verdad que uno puede aliarse, buscar alianzas, y eso sería quizá lo perfecto. Bueno, sería lo perfecto que hubiera muchos más hombres que se unieran al feminismo. Este llamamiento lo hago desde hace 50 años, porque la guerra está ahí. Es que la condesa de Campo Alange, que no era tampoco sospechosa de radicalidad, hace más de 50 años publicó un precioso libro que tituló La secreta guerra de los sexos.
Y la guerra no la hemos empezado nosotras, porque nosotras somos las víctimas. Nosotras somos a las que matan, a las que violan, a las que abusan sexualmente, a las que le quitan el salario. Primero fue simplemente una postura de denuncia, después de resistencia. Y naturalmente ahora es un llamamiento a cambiar este mundo. Y este cambio esperemos que haya hombres de buena voluntad que nos ayuden. Pero en este cambio en el que estamos y en esta lucha en la que se debe estar permanentemente, ¿en qué consisten estos nuevos machismos? Porque es aquello que era, pero mucho más velado y quizá con más retorcimiento. Bueno, en algún sentido sí, y en otro es completamente brutal, como es la violencia contra la mujer. Cuando contamos que hoy mismo han asesinado a otra muchacha y que no bajamos de una cifra de 60 o 70 muertas cada año, el enfrentamiento es, por una parte, por un sector naturalmente de los hombres. Si todos fueran asesinos no quedaríamos ninguna, ¿no? Entonces no cabe duda de que hay una parte completamente desvelada y brutal. Por otra, el enemigo, estos sectores, estas mafias masculinas, se han organizado para ir quitándole la efectividad que tenían los avances feministas. Por ejemplo, la ley de violencia que se aprobó en España, incompleta y como se ve que también es bastante ineficaz, sin embargo ha recibido una cantidad de ataques espantosos, incluso de la propia Judicatura que presentó un recurso de inconstitucionalidad. Y que hay grupos de hombres que acusan continuamente a las mujeres de presentar denuncias falsas. Y esto también ha motivado una reacción en la Judicatura y la Fiscalía que están mirando cada vez con más desconfianza la denuncia de una mujer. De tal modo, en España el 55% de todas las denuncias se archiva sin más trámite. Es el único delito, esos delitos contra las mujeres, violación, abusos sexuales, violencia, que merecen inmediatamente la desconfianza del que las tiene que ayudar. La policía, el juez, el fiscal, el forense. Si usted va a denunciar un robo, no la van a mirar como si fuera una mentirosa. Pero sí lo harán si va a denunciar una violación. Esta es una parte gravísima de la ofensiva que está ganando poco el terreno del machismo. Y luego tenemos pues la baja de salarios, por supuesto. Hay una taimada orquestación de la igualdad en el igualitarismo. Yo le dedico a eso un capítulo que me parece que no se ha tratado suficientemente, porque incluso en esto fueron corresponsables algunas organizaciones de mujeres exigiendo el mismo trato en los trabajos más duros y más penosos para las mujeres que para los hombres. Y así se permitió, que estaba prohibido hasta aquel momento, que las mujeres trabajaran en el interior de las minas o en el enganche de los trenes, etc. Exigen entonces un esfuerzo físico enorme a cuerpos que ya se sabe que somos diferentes. Nadie puede negar que un hombre y una mujer es diferente en su construcción corporal. Pero que además, si estas mujeres tienen que reproducirse, tienen que embarazarse y tienen que tener niños, tendrán que tener una protección, porque la igualdad no puede ser igualitarismo. La igualdad tiene que ser equidad. La equidad es una palabra, desde luego, maravillosa y que debe estar ahí, pero aquí se está ya nombrando, por ejemplo, la maternidad. ¿Qué responsabilidad tienen las mujeres también como madres en la educación de los hijos? Y hablo también de los hijos varones, para que cambie algo y algo se mueva de verdad y desde dentro. Bueno, las mujeres no son responsables de la educación. La educación está organizada por el poder masculino y la revolución no se hace en casa. Es decir, aquellas heroínas que se opongan a las normas que dicte el patriarcado, el padre, el marido, el hermano, e intente cambiar las relaciones entre los miembros de su familia, o acabará en el divorcio o acabará en el cementerio. Y esta es la verdad. Las mujeres, para poder ser absolutamente independientes de las normas sociales y de las normas patriarcales que se dictan, pues tienen que organizarse en el feminismo. Pero no pueden estar aisladas en su casa intentando que su hijo varón se haga la cama y que cocine por la mañana, mientras el padre entra por la puerta y da 4 gritos y dice que aquello es cosa de cocinillas. Esto es lo que sucede en todos los hogares y cualquier mujer se puede ver representada en estas palabras mías. Aquí lo que hace falta es un cambio social, no es un cambio individual. Y estamos hablando de nuestro país, pero si hacemos un pequeño salto, aunque sea brevemente, porque usted conoce perfectamente la realidad de otros países. Hablábamos, por ejemplo, de Latinoamérica, lo ha nombrado, aunque fuera de pasada. Estamos hablando de una cantidad enorme de mujeres muertas en las manos de los hombres aquí en nuestro país, pero si nos vamos a otros países como México, como otros, bueno, las cifras ya se disparan totalmente y además en unos ambientes todavía más opresores, si cabe.
Sí, por supuesto. Incluso en países que dicen, entre comillas, que han hecho una revolución. En este momento yo quiero mencionar la infame ley del aborto en Nicaragua, que prohíbe todo supuesto de aborto. Es decir, que una mujer se tiene que morir antes que poder abortar. Las compañeras que me escriben están trabajando heroicamente por luchar contra esta situación. Me cuentan que cada vez hay más muertes de mujeres porque los médicos no practican un aborto en ningún supuesto. Y si esto hablamos, además, de que el aborto es uno de los temas capitales en casi todos los países latinoamericanos, porque ni la Venezuela revolucionaria bolivariana esta lo permite, más que en algunos casos extremos. En este no es tan terrible como Nicaragua, pero falta muchísimo para avanzar. Y el machismo y la violencia de los hombres contra las mujeres en cifras mayoritarias es espantosa. Allí las organizaciones latinoamericanas han trabajado, las de mujeres, pero con un esfuerzo, con una enorme entrega y entusiasmo. Realmente son merecedoras de todo nuestro reconocimiento. Sin embargo, señora Falcón, en Latinoamérica el movimiento feminista está mucho más vivo y es más reivindicativo y es capaz, y antes me lo decía, de reunir a un número importante de mujeres que verdaderamente ponen sobre la mesa pues cuáles son sus reivindicaciones, mucho más que quizá, no digamos en España, pero también en lo que es Europa. Precisamente porque la situación de esos países, quiero pensar, que nosotras no es que seamos más tontas que ellas, sino que la situación de esos países es mucho más desesperada, las contradicciones mucho más extremas, la pobreza, las violaciones, el número de violaciones de mujeres allí excede todo lo imaginable, mujeres con varios hijos de varios hombres abandonadas que tienen que trabajar como sea o dedicarse a la prostitución. Todos estos rasgos de la más extrema pobreza y además de agresión, pues llevan a que naturalmente se tengan que organizar y tengan que protestar más vivamente que nosotras. Lo que no supone que nos podamos entonces recrear nosotras en decir, como vivimos tan bien, pues no tenemos que hacer nada, porque entre otras cosas también tenemos que ser solidarias con nuestras hermanas de allí. Y palabras tan terribles, por ejemplo, como las de trata, que es una palabra, por cierto, femenina, que están en nuestro país muy presentes, se comercia con mujeres. Bueno, en España es la puerta de entrada de mujeres de Latinoamérica y de África. Para atraer, se supone que 500.000 cada año pasan por la península, están aquí y luego se las llevan a otros países de Europa. Es uno de los comercios más infames que se permiten. Y se permiten además en nuestro país como en otros, pues con el beneplácito de legisladores, de jueces, de policías y de una parte de la sociedad civil, que está hablando de legislar sobre regular la prostitución como si fuera un trabajo, como si se pudiera considerar un trabajo digno. Y esto es también... Es otro de los capítulos del libro, el de la prostitución, que me preocupa muchísimo porque este movimiento progresista, entre comillas, de pensar eso, que son trabajadoras del sexo, que no son prostitutas, es una manera de retroceder, bueno, pero terriblemente, en el abandono de la mujer, porque no hay violencia más grave contra las mujeres que el de obligarlas a dedicarse a la prostitución. Sin embargo, es cierto que estamos viendo continuamente también en los medios de comunicación cómo de alguna manera se está haciendo común el que la prostitución sea algo, vamos a decir, siempre, con todas las comillas, claro, natural, y es algo que lo acabaremos viendo, quizá natural, porque algo que entra por los ojos, pues acaba pareciéndonos normal. Eso es lo que estaba diciendo, y además es una campaña organizada por la mafia de la prostitución, que tiene muchísimo dinero, es el segundo negocio del mundo después de la trata de armamentos, y que está penetrando en el cuerpo social como una cultura de la libertad o de la tolerancia. Las que pedimos la abolición somos unas represoras que no dejamos que la gente se relacione sexualmente libremente, como si se pudiera decir que una prostituta se dedica a esto libremente. Primero porque no hay más presión, más opresión que la miseria. Y luego porque el 90% de las mujeres que se prostituyen están traficadas por chulos, proxenetas, macarras y por toda la mafia que tiene unos ingresos extraordinarios con ello. Nos plantea ahora mismo, y para estos últimos minutos, algo que a mí me parece muy importante. Usted nos dice que se hace imprescindible y urgente establecer un pacto feminista con una serie de puntos que son muy importantes, que van desde un cambio de legislación penal hasta la abolición de la prostitución de la que estamos hablando, y también para que haya medios para poder luchar contra determinadas cosas.
¿podemos un poco contextualizar cómo sería este pacto feminista? Bueno, esto es una idea que lanzamos desde el Partido Feminista en la plataforma feminista del Ateneo de Madrid, donde nos reunimos varios grupos y que ha sido de momento muy bien recibido por otras asociaciones feministas. El 10 de diciembre firmamos el manifiesto, 40 asociaciones de mujeres, que consideramos que esto es el decálogo imprescindible para comenzar a hablar de igualdad, de equidad entre hombres y mujeres. Y va, como decíamos hace un momento, de intentar proteger a las mujeres contra la violencia machista hasta implantar una cultura feminista y una enseñanza feminista en la escuela, desde los primeros grados hasta la universidad. Y que hace falta además una formación en este sentido en todas las instituciones del Estado, y especialmente en la justicia. Nosotras vamos a presentar este manifiesto como un acuerdo entre tantas asociaciones el 22 de abril en el Ateneo de Madrid, en una de las salas, que es la sala de la Cacharrería, a las 12 del mediodía, para darlo a conocer públicamente con más énfasis. Y vamos a proponernos acciones conjuntas. Se trata de que desde las diferentes asociaciones, incluso concepciones del feminismo que hay, estemos de acuerdo en estos 16 puntos. Esta es la línea violeta que no podemos traspasar. Es decir, aquellas que crean que la prostitución es soportable o regulable, pues que no vengan. Pero las demás, y somos muchas, porque hay grandes asociaciones en esto, federaciones incluso, estamos de acuerdo en que vamos a realizar acciones conjuntas, como en todos los medios que la democracia nos permite, asambleas y manifiestos y petición a los poderes públicos. Vamos a entrevistarnos con los partidos políticos, con todos, para que incluyan en sus programas y en sus prácticas reales estas demandas. Hay un punto que me ha parecido curioso y me gustaría plantear, aunque sea de manera breve, y es que muchas mujeres y muchos hombres hablan de que la custodia compartida de los hijos es pues algo que se ha logrado, es un logro. Sin embargo, ustedes aquí dicen, y aquí me gustaría que, aunque sea brevemente, nos dijera por qué, porque me ha llamado más la atención, que verdaderamente habría que modificar la legislación civil porque la custodia compartida no les parece de ninguna manera algo positivo. Para las mujeres en absoluto. Esta es una estrategia que han organizado pues, los grupos de hombres. Comenzaron siendo además los maltratadores los que lo organizaron y luego pues los demás que quieren sacar un rendimiento. La solicitud de la custodia compartida por parte del padre siempre tiene un interés económico detrás. Es decir, que se reparte el niño, que además tendríamos que hablar del niño, ¿no?, como un tema fundamental. Pero se reparte el niño en tiempo entre el padre y la madre y en ese momento ya no existe la pensión de alimentos. Y además el piso de la vivienda que se atribuye al niño, pues ¿qué se hace con ella? Suelen solicitar o bien el uso o bien que se venda o que se renuncia a él, porque los dos son iguales en tiempo y en derechos y en obligaciones. Este es un engaño evidente que algunos hombres, no diré yo, lo utilizan de una manera benévola o bien intencionada y a lo mejor al niño le va bien, pero resulta muy difícil de creer que un niño se críe y se eduque con tranquilidad y armonía pasando de una casa a la otra. Tenemos denuncias terribles en que viven en ciudades diferentes, el padre y la madre, y el niño es una especie de maleta que va de un lado al otro, que tiene que cambiar de colegio cuando cambia de casa, que no ve a sus amigos, que no tiene el mismo entorno de seguridad que tiene que tener en el domicilio habitual. Esto está siendo terrible para los niños, es un sufrimiento enorme para las madres y únicamente está beneficiando a los hombres machistas que lo piden. ¿Qué panorama, nos queda poco tiempo, qué panorama ve para el feminismo y qué lucha cree que debe hacer? Volvemos a insistir, estamos hablando de la mitad, por lo menos, de la población mundial. Somos muchas y de alguna manera ya sabemos que hay países en los que va a costar muchísimo, pero aquellas que todavía tenemos o bien un micrófono o bien cualquier otra cosa que podamos utilizar, un trabajo, y encima seamos educadores o madres, o ¿qué podemos hacer y en qué momento debemos estar para estar más comprometidos? Bueno, es evidente que la responsabilidad de los medios de difusión masiva y de los maestros y profesoras pues es impresionante. Y lo que tienen que hacer es difundir los principios del feminismo e instar a las mujeres a que se organicen para luchar por ellas. Y a las mujeres y a los hombres de buena voluntad,
porque no estaría mal que los hombres en algún momento se hicieran feministas. Yo quiero terminar este espacio recordando aquella profecía de Rosa Luxemburgo cuando en los años 30 dijo que el mundo se enfrentaba al dilema de escoger entre socialismo o barbarie. Y en este momento el mundo se enfrenta al dilema de escoger entre feminismo o barbarie. Y yo desearía que todos, hombres y mujeres, escogieran el feminismo. Con estas palabras que yo creo que merecen una reflexión y una reflexión profunda, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Lidia Falcón. A vosotras, muchas gracias. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.